Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Durante casi 10 años hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia. El Papa nos pidió formalmente perdón. Le expresamos la gravedad del encubrimiento del abuso porque lo sostiene, lo replica, lo hace inmune y favorece la creación de redes de abuso dentro y fuera de la Iglesia. Esperamos que el Papa transforme acciones ejemplares sus cariñosas palabras de perdón. De no ser así, será letra muerta. Palabras valientes y coherentes que hoy hicieron historia en el Vaticano. Después de 8 años de la denuncia pública que sorprendió a Chile a través del programa Informe Especial de TVN, las víctimas conocidas de Fernando Karadima hoy fueron la voz de miles de abusados en nuestro país y en el resto del mundo también. ¿Es este el comienzo de una etapa transformadora para la Iglesia Católica o se trata de una nueva oportunidad desperdiciada? Aquí comienza Vía Pública y lo invitamos a participar, a dar su opinión, respondiendo a la pregunta del fanpage de 24horas.cl en Facebook. La pregunta de hoy es: ¿en qué se traducirá el perdón del Papa hacia las víctimas de Karadima? ¿Sanciones canónicas? ¿Cambios en la jerarquía chilena? ¿Investigaciones judiciales? ¿No habrá grandes cambios? Y mientras usted empieza a contestar esta pregunta en nuestro fanpage, lo invito a revisar los titulares. Interpelado en el Congreso, el ministro de Salud defendió cambios al protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales. Parlamentarios de oposición evalúan una acusación constitucional. Grave permanece el músico Álvaro Enríquez, vocalista de Los Tres, luego de haber sido sometido de urgencia a un trasplante de hígado. El cardenal George Pell, número 3 del Vaticano, enfrentará un juicio por viejas acusaciones de abuso sexual a menores de edad. Es el más alto representante de la Iglesia Católica que se enfrenta a un proceso legal por esa causa. Vamos a ir a unos breves comerciales y a la vuelta estamos con nuestro panel de expertos desmenuzando lo que ocurrió hoy en Roma. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Abordamos temas difíciles, como el abuso sexual, el abuso de poder y, sobre todo, el encubrimiento de los obispos chilenos. El Papa se mostró muy receptivo, atento y empático durante las intensas y largas horas de conversación. Esperamos que el Papa transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón. De no ser así, todo esto será letra muerta. Le pedimos al Papa directamente que no le tiemble la mano con aquellos que tienen que ser considerados no como cometedores de un pecado, sino de un crimen y de la corrupción más profunda que puede tener una sociedad. Ahora, lo que vaya a hacer con eso, evidentemente no depende de nosotros, porque además hoy día los obispos están haciendo un lobby tremendo para poder salvarse de la mano del Papa. Yo creo que el Papa, por un lado, quiere pruebas y evidencias, como dijo, y después pidió perdón porque sí habían, y después de las 69 personas que fueron a testificar en el informe Scicluna, quedó muy claro que evidentemente el Papa estaba mal informado. Yo creo que lo peor ahí es quienes informan mal al Papa. Él pidió perdón por él pidió perdón a nombre de la Iglesia Universal. La Conferencia Episcopal de Chile no sabe pedir perdón. Ustedes en Chile van a entablar un proceso penal contra los encubridores. Nos encantaría. Por de pronto contra el cardenal Errázuriz, que lo consideramos un encubridor de abuso y por lo que hemos
Hoy en día se nos confirma aún más su acción criminal, lo mismo que el cardenal Essati. Y nos encantaría poder meterlos todos a la cárcel. El Papa. Han pasado 8 años desde las declaraciones públicas que hicieron por primera vez en televisión nacional y hoy día se les veía tranquilos, se les veía fuertes. Fueron muy consistentes sus palabras y de eso queremos hablar hoy día con ustedes. Les agradezco que estén aquí. Soledad Errázuriz, directora ejecutiva de Fundación Voces Católicas. Marcial Sánchez, doctor en historia, especialista en la historia de la Iglesia. Y el padre Percy Balcauli, ex capellán de La Moneda. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Para entrar a conversar brevemente lo que destaca cada uno de ustedes de lo que oyó hoy día, lo que no puedo dejar de destacar de lo que oyeron hoy día de las 3 víctimas conocidas de Fernando Karadima. Cuéntame, sí. Creo que estamos viendo frutos de la visita del Papa, que nos costó tanto verlos durante los días que estuvo en Chile. Yo creo que esto es un fruto concreto al Papa al recibir a estas víctimas de Karadima. Y también me llamó mucho la atención la cara de ellos, que uno los veía por un lado tranquilos y también de escucharlos de que finalmente habían visto una iglesia amiga, que ellos muchas veces durante tantos años se habían sentido como enemigos y que el Papa al tenerlos en Santa Marta, verlos como sus huéspedes, habían sentido que habían sido escuchados, acogidos. Y eso también a uno como católico la conmueve. Ahora, fue drástico porque dijo un papa amigo, no así obispos chilenos capaces de pedir perdón. Hizo esa diferencia. Vamos a ir conversándolo. ¿Qué destaca de lo que vio hoy día? A ver, como la ilusión, la esperanza de los 3 mosqueteros han sido llamados, ¿no? Respecto de lo que se puede esperar, de lo que pueda ocurrir con la visita cuando lleguen los obispos chilenos, ¿no? Yo creo que muchos tenemos mucha esperanza de eso, del resultado que venga. Pero junto con eso, ¿no? La afirmación taxativa de parte de ellos, que si no se expresa todo esto en medidas concretas, va a ser palabra muerta. Entonces no es suficiente con lo que ya ha habido, que ellos mismos lo aprecian, ¿no? Como gesto del Papa, acogerlos en su casa, acompañarlos, darles todo el tiempo que necesitaban para poder escucharlo. Y el cambio que se produce en el mismo Papa, ¿no? Respecto de las cosas que dijo en Chile durante la visita y lo que está expresando de alguna forma con sus mismos gestos ahora. Entonces, eso es muy impresionante y yo creo que el tema de fondo ahí, ¿no? Es que el Papa se puede equivocar. Entonces la cosa del Papa infalible es solamente cuando habla de materias de fe o de moral y lo hace ex cátedra. Es decir, declaradamente va a hablar de un modo infalible. Hay 2 dogmas que tienen que ver con la Virgen, ambos, que además tienen que ver con toda una tradición dentro de la vida de la Iglesia y que está muy bien. Lo curioso es que respecto de la moral no hay ningún elemento de 1870 hasta la fecha. El Papa no ha hablado nunca de manera infalible en materia de orden moral. En esa línea, que no puede. En esa línea, Marcial, como historiador, ¿qué se destaca? ¿Qué pasó aquí que no habíamos visto? Al menos en la historia reciente. Hay una inflexión. La verdad que estoy muy contento. Sinceramente estoy muy contento, primero porque veo a Juan Carlos tranquilo, lo veo aplomado, lo veo... Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, lo veo aplomado, lo veo tranquilo, lo veo con ganas de seguir avanzando dentro de la Iglesia, además. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque él siempre ha dicho que es católico. Por lo tanto, eso es lo primero, la actitud de ellos, que tú lo planteaste al principio. Y lo otro, el Papa, la capacidad del Papa de poder escuchar y la capacidad de poder colocarse en el dolor del otro y desde ahí en adelante ser capaz de poder mirar con esperanza. Yo creo que son 2 elementos que son fundamentales. Ahora, historiográficamente, estamos en un hecho absolutamente histórico. Esto no tiene parangón. No, ni con irlandeses, ni con los otros problemas nada. de la Nunca de la había Iglesia en Estados Unidos. recibido a 3 personas en su casa
los había hospedado como los hospedó, darles el tiempo que les dio y posteriormente decir, cometí un error. Eso es fundamental. Entonces, obviamente que yo digo que dentro de la historia de la Iglesia estamos en una inflexión que yo le encuentro, tiene dos vertientes, lo hablaba con algunos académicos en la tarde. Por uno, el tema de dedicarnos a este tema, y estamos en un tema histórico, de analizarlo como tema histórico, y por el otro lado también hay un tema de fe. Entonces, la fe más madura en el siglo actual, es decir, cómo tú enfrentas la fe más madura en el siglo actual, cómo eres capaz de poder entrar en una nueva dinámica, pero una nueva dinámica de iglesia. Y eso es fundamental. Llama la atención desde ahí que lo que hace es, porque es una autoridad del mundo occidental a lo menos, estamos hablando del Papa, digamos, y lo que él hace es invitar a las víctimas, es como decir a los pequeños, y después la pompa, las autoridades. Hay una señal que a mí me parece que es pocas veces vista por parte de un príncipe de cualquier lugar, de un rey de cualquier lugar. Primero las víctimas y después se me esperan, viene el resto. A mí me parece que eso no es una señal que pocas veces se ven incluso en la vida diaria, en las reuniones de diplomáticos, en cualquier parte. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos últimos 8 años, cuando salta el caso en la televisión, tú lo comentabas al principio, Chile ha cambiado mucho, es decir, estamos en otro Chile. Es un Chile donde tenemos gente muy empoderada, es un Chile donde los propios periodistas también se hacen cargo de lo que dicen. Me ha gustado darme vuelta por los canales y mirar cómo lo están planteando con una altura de miras, ¿no? Aquí no hay una página roja, no, al revés. Es tratar de buscar cómo se nos plantea una sociedad nueva, con una institución importante históricamente, con la cual puede tener menos o más adherentes, pero eso pasa a ser un detalle. Porque estamos hablando de una dimensión que efectivamente va a tener un nuevo parámetro, y el parámetro lo está planteando el Papa hoy día. Eso es lo históricamente que uno puede rescatar de esto. Soledad, es que quería agregar algo que además es muy propio de este pontificado con Francisco, el poner a las personas al centro de la Iglesia. Y cuando uno analiza el pontificado de Francisco, se da cuenta que la reforma de Francisco es con las personas y con las conversiones de esas personas. Por lo tanto, el Papa lo que plantea probablemente a la Iglesia no hacer un par de 5 acciones, sino que de alguna manera ese cambio que nos va a pedir que venga desde nosotros mismos también, desde los laicos, desde los sacerdotes, desde los obispos, de la Iglesia en su plenitud como comunidad. Pero Soledad... Perdona, interesante en ese sentido, porque las primeras reacciones que hubo acá en Chile, que se mantuvieron en el tiempo, ¿no? parece fundamentalmente defender la institución. Así es. Así es. En tanto que acá me parece la defensa de las personas. Así es. Y yo creo que cada vez que la Iglesia se equivoca en esta materia, la embarramos. Eso es porque aquí se ve un cambio y lo vemos hoy día a la mañana. O sea, claramente vamos a poner al indefenso y después a la institución que cuesta moverla, que tiene unas luchas de poder internas que las hemos visto. Pero las víctimas, como le hemos conocido a las víctimas de Caraíma, dicen: yo lo agradezco, el gesto fue tremendo, el acto de humildad, el pedir perdón, que me parece histórico por parte del Papa. Sin embargo, nosotros nos mantenemos vigilantes. Se corre en riesgo de que esto solo se quede en buenas intenciones porque sabemos que adentro el conflicto es complejo. Yo pienso que sí, que se corren riesgos. Y ahí es donde tiene que estar el empoderamiento del católico de a pie. Ahí tiene que estar el empoderamiento del párroco. Ahí tiene que estar el empoderamiento de algunos sacerdotes y algunos obispos que han sacado la voz como Goich en su momento. Ahí tiene que estar el cura que tiene clara la película, como por ejemplo, no sé, el obispo de Osorno, el obispo de Calama, de acuerdo, que fue nombrado en el año 2016. Un hombre que sale de Rancagua, de una parroquia, y termina siendo obispo. Un hombre que tiene muy clara la película cuando uno lee lo que él plantea. Es decir, claro que sí, hay que estar alerta, pero no solamente ellos, sino todos tenemos que estar alerta. Ahora, ¿quiénes son todos? Cuidado, ¿eh? Cuando uno habla de todos, uno habla de la sociedad en su conjunto. Cuando tú tienes problemas en una institucionalidad
cuando tú tienes problemas de una institucionalidad que está enraizada en la cultura del ser chileno, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar, hay que preocuparse. Nos pasa con los carabineros, nos pasa con los políticos, ahora nos pasa con la iglesia. Pero tiene que ser dentro del Código de la Verdad, porque si no es dentro del Código de la Verdad, vamos a estar tirando, no sé, viendo cómo, no sé, las gotitas, cuando tú tiras una piedra, las gotitas... Pero cuando hay décadas de una cultura distinta, ¿será posible? Bueno, yo creo que estamos en el cambio, justamente. Sí. Es un punto inflexible. Se ha hablado tanto de la época de cambio de época, ¿no? Y es evidente que estamos en eso. Ahora, creo que es interesante también anotar cómo se ha potenciado acá esta cuestión. Caradima, por un lado, los tres, y por otro lado, Osorno. Se potenció esa cosa. Sí. Y en el fondo la organización de Osorno nos hace pensar en la capacidad de los laicos de organizarse. Absolutamente. Y de hacer presente una cuestión... Es el empoderamiento, padre. Sí. Estaba ausente en la vida de la iglesia. Absolutamente. Sabe que hoy día cuando uno va, por ejemplo, el domingo y participa, la gente está preocupada, ¿de acuerdo?, de saber qué pasa. A mí me ha pasado que dentro de este tema de la historia de la iglesia me ha tocado pasearme a través de comunidades conversando con la gente, y la gente pregunta cosas bien básicas, como lo que usted planteó delante con respecto al error, la infalibilidad. Son cosas que la gente quiere saber. Porque eso ha mutado. Yo entendí, a mí me formaron en que el Papa no se equivoca. Y hemos hablado de equivocación y él mismo reconoció un error. Así es. Pues. O sea, a ver, las cosas mutan. Claro. Sola. Así es. Estaba pensando también lo que el mismo Papa nos dijo en la Catedral de Santiago. Él habló ahí de un rol más activo de los laicos, habló que los laicos no pueden ser simples empleados, por así decirlo, habló del clericalismo, también les habló de alguna manera, los animó a salir de la crisis en que estamos. Y en esa perspectiva... hay que entender también un poco quién es el Papa Francisco, y el Papa también nos pide a los católicos que tengamos una fe más adulta, que tengamos discernimiento, que de alguna manera también tengamos un rol activo en hacer ver, como decías tú, cuando se están equivocando o cuando tienen que cambiar el rumbo. Y yo creo que hoy día enfocar lo que está pasando en la iglesia en solo Caradima o Barros es muy equivocado, porque acá hay un tema que es muchísimo más profundo y que tiene que ver en cómo la iglesia ha enfrentado los temas de abuso de manera lamentablemente errónea. Pero ¿cómo se hace un cambio? ¿Cómo se lucha contra una cultura, con una manera de hacer las cosas que no ha sido transparente con las mismas personas dirigiendo el barco? ¿Es probable? ¿Es posible eso? Porque tal vez no está en su mapa de mundo la transparencia, la transversalidad. Han habido cambios después de la carta a los obispos, claro que han habido cambios. Sí. Uno escucha a Koglatich, por ejemplo, decir, algo pasó en mí, ¿no es cierto? Hay un tema de inteligencia, ¿cómo no me di cuenta? Uno escucha a Valenzuela decir, entre el mal y el bien, ¿cómo no me di cuenta sobre el mal? Por lo tanto, estamos frente a dos personas que de alguna u otra forma han sido mencionadas, y estas dos personas están planteando también una visión distinta. Y ese cambio ya es un cambio de actitud, es un cambio de sanación interna, creo yo también, porque acá, digamos las cosas como son, es decir, Caradima estaba la iglesia del Bosque, dentro de la iglesia del Bosque hubo formación de sacerdotes y no solamente de obispos, y son muchos los sacerdotes que salieron de ahí. Por lo tanto, cuando uno ve el listado, hay muchos que son párrocos y son muy buenos párrocos, ¿ya? Pero tiene que haber también un nivel de sanación. Entonces, cuando uno dice que hay que preocuparse de la educación de los sacerdotes hoy día, claro, pues que hay que preocuparse, y no solamente hacerle un test cuando van entrando. Percival, pero esos sacerdotes que ya fueron formados, esos sacerdotes que no levantaron la voz en su minuto, porque hoy vemos gente que levanta la voz, pero que no lo oímos hace 2 años atrás, hace 6 meses atrás, ¿pueden liderar la transformación? No sé si liderarla, pero por lo menos algunos entrar en crisis. Y entrar en crisis siempre puede ser muy positivo. En el fondo, yo creo que aparte de los elementos propios de la formación, hay una cuestión que es muy característica, diría yo, que no se da en el resto de las instituciones y sociedades, que es el llamado a la conversión. En el fondo, en estas situaciones de esta índole, ¿no?, estamos todos llamados a la conversión, es decir, a revisar nuestra vida
de acuerdo a los parámetros del Evangelio. De preguntarnos los curas, ¿no?, si estamos teniendo o no olor a oveja, ¿no?, si estamos tratando de acercarnos a la gente para compartir con las personas, sintiendo que somos parte del pueblo de Dios, ¿eh?, que no estamos llamados a dirigir nada, estamos llamados a acompañar, a vivir junto con. ¿no? Se ha estado discutiendo estos días que se quiere más democracia en la Iglesia. Yo diría que no. En la Iglesia necesitamos más comunión. Y de la carta del Papa 2 veces habla que lo más grave que se ha producido es la crisis de la comunión en la Iglesia. Y eso es un hecho real. Y un hecho real que tiene que ver con la formación, con la manera de entender el Evangelio y con la conversión. Se ha hablado harto, tal vez en exceso se ha centralizado la discusión de si tienen que salir los obispos que fueron formados por Fernando Karadima. ¿Crees que tienen que salir? A ver, hoy día es ineludible no afrontarse a esta pregunta, porque efectivamente en el caso, por ejemplo, de Monseñor Barros, uno ve que hay un dolor en esa diócesis. Y más allá, porque contra él no hay ningún juicio concreto que hoy día diga efectivamente fue encubridor, sino que está efectivamente el testimonio de las víctimas, uno lo que puede ver es que hay que ver qué es lo mejor para ese pueblo de Dios que está en esa diócesis. Y en ese sentido, hoy día hay un dolor, hay una herida ahí, y uno podría esperar que Monseñor Barros pueda salir en bien de esa comunidad. O sea, más allá de si es culpable o no, es buscando el bien superior de esa diócesis, que hoy día tiene un dolor permanente. Siempre hay una cosa, perdona la interrupción, ¿no? Diga. Fíjate que independientemente de la figura Karadima en relación con Barros, para mí es suficiente haber visto a Monseñor Barros los días que el Papa estuvo en Chile, siguiendo a Monseñor Barros al Papa y ocupando el espacio del Papa. Es decir, ese caballero podrá ser buenísima persona, pero está perfectamente descriteriado. Y cuando no sabes leer la realidad o no sabes ocupar tu lugar, es probable que también te cueste liderar a un grupo de gente tan grande como una diócesis, ¿no? Es un problema de criterio. Y pasará lo mismo con las otras personas que tuvieron una formación similar o que probablemente también fueron víctimas de abuso de poder. Mira, al menos. La verdad que, volviendo a Barros, yo lo planteé en su momento que había sido un soberbio, ¿de acuerdo? Estaba el Papa acá y es un soberbio. Y una persona, un obispo, no puede ser soberbio, ¿de acuerdo? Es decir, lo mínimo. Ningún católico puede plantearse con soberbia. Por lo tanto, yo creo que él tiene que dar un paso al costado. Y si no tiene que dar un paso al costado, hay que sacarlo. Punto. ¿De acuerdo? Yo no le veo otra mirada. Y por el bienestar del lugar donde él está, efectivamente, por todas las presiones, pero también porque efectivamente no ha cumplido con lo que tenía que hacer. Ese es un tema. No así pasa con el resto. A mí, por ejemplo, me pasa con Tomislav Koglatic. Me tocó estar, yo le contaba al padre, me tocó estar en una reunión que me invitó, me sorprendió, me invitó, estuve, habían 150 personas y él aceptó todo tipo de preguntas. Tú puedes encontrar eso hoy día en el Obispado de Linares. Y él, dentro de las preguntas, le preguntaron sobre Karadima, le preguntaron sobre toda la gente. ¿Y contestó? Y contestó, ya habíamos 2 personas, me invitó a mí y estaba yo con Ulises Cárcamo, de acuerdo que es el encargado del área Humanidades de la Universidad de Chile. Y estuvimos los dos conversando, obviamente, porque era un elemento histórico el que estábamos viviendo ahí, y él contestó todo. Entonces, cuando tú tienes eso y una feligresía, además, muy fuerte detrás de él. Entonces, ese tema que es distinto al caso Osorno. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que tiene que haber sido un buen obispo. Pero se generan las desconfianzas, porque hoy en la conferencia de prensa hablaron de los encubridores, de los sacerdotes encubridores, es decir, gente que no cometió abuso, pero que dio y se quedó callada o mandó cartas, porque sabemos que por parte de estos mismos obispos hubo cartas enviadas al Vaticano donde de alguna manera les quitaban crédito a los denunciantes. Las conocemos las cartas. Bueno, conocemos las cartas. Por eso que se dice una izquierda, es decir, hay una carta que se plantea casi ese tema. Entonces se genera un problema de credibilidad. Ahora de verdad van a cambiar, o sea, las cosas son así de fulminantes. Usted vivió
esa experiencia. Usted intentó hablar con el cardenal Errázuriz y contar lo que le pasaba a las víctimas. ¿Y cómo le fue? Mal, pues, pésimo. Pésimo me fue. Pero bueno, son cosas del oficio nomás. La lástima es que haya tomado tanto tiempo el asunto. Padre, ¿eso fue el 2006 más o menos? Por ahí, Por ahí, ¿no es cierto? Cuando comienzan a hacerse las denuncias. Sí. Ahora, permito yo hacer una pequeña corrección fraterna, aunque sea en público. Yo matizaría y hablaría de una soberbia objetiva, para no ser juicio de conciencia. No entiendo bien. ¿Qué quiere decir con soberbia objetiva? Es una cosa que dentro del padrón del gesto soberbio, tal gesto, digamos, puede ser calificado como soberbio, como el gesto. La soberbia subjetiva, ¿cierto?, es la propia de la persona que actúa como soberbia, ella. Y esta es objetiva, a juicio suyo. Esta es objetiva. Y no me atrevería a culpar de soberbia a nadie. ¿Quién es uno para eso? Pero yo quisiera agregar algo. Yo creo que, pienso que estamos viviendo un proceso en el cual se inicia, por así decirlo, con la carta que el Papa envía a la Conferencia Episcopal, mientras están reunidos en Punta Tralca, donde hace este mea culpa y llama a un estado de oración para que haya un verdadero discernimiento y lo estemos acompañando tanto al Papa como los obispos en este proceso. Efectivamente, la opinión pública, y uno quisiera nombre y responsable y cargo, pero creo que tampoco podemos caer en una especie de cacería de bruja. Que algo ha tenido de eso el último tiempo. Entonces es complejo, porque yo creo que el mismo Papa abrió este proceso, él mismo dio una señal muy clara al tener a las víctimas antes que a los obispos y de poner a las personas por sobre la institución, pero también tendría la paciencia y la confianza en que el Papa va a saber llevar este proceso adelante, y yo llamaría también a esperar qué va a pasar finalmente una vez que el Papa se reúna con los obispos, esté con ellos, y ver qué acciones va a tomar, porque él mismo dijo que va a anunciar medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, yo confío y tengo la esperanza de que el Papa, con toda la información que tiene, con las reuniones que ha tenido con las víctimas, va a elegir el mejor camino y nos va a acompañar en este camino de cambio al interior de la Iglesia en Chile. Sí, pero con la fuerza de la gente detrás, porque si no hay aquí vigilancia, yo creo, de los medios y de las personas interesadas, esto no hubiera pasado. No estaríamos hablando de nada. Mira, perdona, lo Papa le pide a los laicos que se empoderen. Que se sepa quiénes son los que informaron mal. Nombre y código, dice. Nombre y código. ¿Y por qué razón? Claro, pues. Porque si va a haber nombramiento de muchos obispos, digamos, y eso viene por delante, las consultas no se van a hacer a las personas que informaron mal. No, es que ese es el tema. Yo digo, ¿podemos hacer una renovación con las mismas personas o que informaron mal o que escondieron las cosas debajo de la alfombra? No. Yo creo que no. ¿Cómo se hace? Yo creo que no. Yo creo que vamos a entrar en un proceso de transición. Y yo sinceramente creo que hay obispos auxiliares en Santiago que perfectamente podrían tomar alguna diócesis para poder entrar en este proceso de transición. Se decía que los jesuitas tal vez podrían aportar. Se dicen muchas cosas. Yo la verdad que por respeto de lo que uno pueda saber y con respeto de los que pueden estar efectivamente y los que van a salir, mejor no decir nada, no caer en eso. Pero sí creo yo que hay personas que, por ejemplo, insisto con los auxiliares, no sé, un Galo Fernández, de acuerdo. Hay gente que está más metida en las comunidades, menos en este mundo administrativo, sino que metido ahí donde. Pero eso, eso va a ser una transición, porque el cambio no se genera ahora. Esto va a ser paulatino, porque yo estoy convencido que las personas o los obispos que guiaron la Iglesia Católica hasta el día de hoy no van a poder ser capaces de poder hacerlo. Si es que no escuchan adecuadamente a sus feligreses y no escuchar lo que yo quiero escuchar. Es que uno no aprende a escuchar de un día para otro, uno aprende a ser empático de un día para otro. Hay que enseñarles y para eso efectivamente viene el empoderamiento, y yo creo en el empoderamiento de la gente. En estos 8 años han pasado muchas cosas en este país, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque ha habido mucho empoderamiento de la gente, y yo creo que nuestra Iglesia hace bien eso, pero siempre no perdiendo de vista que estás hablando de una institución que es una iglesia católica, es decir, que tiene ciertos códigos de conformación, códigos de caminar, de lentitud a veces, y a veces muy poco proactiva. Pero yo creo que vamos a entrar en un proceso, insisto, en un proceso de tránsito. Para poder entrar las formas externas
son secundarias, ¿no? Secundarias. Yo creo que vale recordar lo que el Papa mismo dijo acá, como un homenaje también al Padre Hurtado, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Así es. Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos en la Iglesia, ¿no? Que lo mismo que usted se preguntó cuando fue a hablar con el cardenal Errázuriz y no lo quiso ir. A ver qué sería. Yo leí una entrevista donde usted dijo que eso había hecho. Frente a semejante falta de respuesta o de respuesta cariñosa, usted dijo, bueno, ¿qué hubiera hecho el Padre Hurtado? Y dije, me fue a rezar. Fue a tomar aire. Algo así fue lo que hizo. Algo así parece que fue. ¿Qué hay que hacer ahora para que esto no sea letra muerta? Tomar aire. Mira, yo creo Tomar aire. Yo creo que también hay que mirar un poco lo que ha pasado con iglesias en crisis en otros países, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Irlanda. Antes de venir para acá leí la carta que mandó en su minuto el Papa Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, y es bien impresionante porque de alguna manera eso nos va dando un lineamiento y de alguna manera podemos entender también lo que está sucediendo con nuestra propia iglesia. Y en esa carta el Papa Benedicto XVI habla de los errores que los llevaron a esa crisis. Y, por ejemplo, habla de el proceso de selección de sacerdotes idóneos y de religiosos idóneos. También habla de formarlos bien desde un punto de vista humano, moral y ético, que no es menor. El sacerdote, concretas. Por ejemplo, además, el Papa Benedicto también dice, frente a la crisis de Irlanda, por ejemplo, el clericalismo, que se necesita una sociedad que no esté tan preocupada de defender el buen nombre de la Iglesia y de la institución, sino que vele por la dignidad de todas las personas y que sea capaz de tomar medidas concretas frente a temas, por ejemplo, de abuso. Entonces, de alguna manera, uno va teniendo respuestas también con lo que pasó en Estados Unidos, que en Estados Unidos, después de la reunión que tuvo el Papa con la Conferencia Episcopal Norteamericana, surge un liderazgo como el de Monseñor O'Malley, que hoy día es una de las manos derechas del Papa Francisco en estos temas de abuso. A propósito de la formación, ese punto me queda resonando porque cuando uno viene de una estructura de abuso de poder, lo conversábamos, ¿quién elige hacerse sacerdote? ¿Quién me formó desde el abuso de poder o yo mismo con un pensamiento crítico, con una reflexión? Se supone que hay que hacer las pruebas correspondientes, pero y no es así nomás. Lo terrible de la cuestión está en que la escasez de vocaciones puede inducir a empujar, ¿no? Y eso es pésimo, un desastre, ¿no? Ahora yo creo que la cosa esencial pasa de nuevo por la formación, pero teniendo en cuenta, y yo no pretendo justificar nada, ¿no?, en este terreno, pero hace 40 años atrás, hace 60 años atrás, cuando yo estudié teología moral, ninguno de estos temas estaba presente. Ni en los textos, ni en los volúmenes, ni en los manuales, en ninguna parte. Entonces, relativamente hablando, es una cosa nueva. Hace unos 20 años atrás, la revista América, que es una revista de los jesuitas norteamericanos, un jesuita escribió un artículo sobre el tema y ahí aparece que las indicaciones dadas por psiquiatras a los obispos era que sacerdote con estos problemas, ¿cierto?, era un mes de retiro, cambio de lugar, ¿cierto?, y psiquiatría. Si alguien tiene el tema de la pederastia, ¿cierto?, no hay psiquiatra hoy día que dice que pueda decir que eso tiene solución. No, claro. No la tiene. Ahora, otro elemento más que en aquella época, no es porque yo haya estado involucrado, pero tenemos una historia de la Iglesia en 5 volúmenes, son 46 investigadores que estuvieron detrás de 12 años de investigación y que termina el último volumen con el caso Caradima, que el último volumen va del año 1960 al año 2010-2012. Entonces, eso no existía tampoco. No había denuncia. No teníamos ninguna historia. Entonces, cuando nos propusimos hacer la historia hace 12 años atrás, no sabíamos cómo y cuándo. Bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, escribir el caso Caradima, porque lo escribimos al final. Ahora, el tema es que hoy día el mundo cambia rápido, la gente no aguantó más con esta situación, la gente no llegó a ver al Papa en el norte, es así de simple, las comunicaciones están... el mundo cambió de golpe, la Iglesia va atrás, es un ente más tradicional. Ahí hubo tema de la comisión. Sí, había organizar encuentros masivos
a 6, 7 kilómetros de distancia, Sí, complejo. sin movilización. Había que caminar, Yo no era podía ir mucho. con el bastón. No, tampoco. claramente no hubiera llegado. Sí, no. Lo hubieran tenido que Y además ayudar. no hubiese ido en señal de protesta. No hubiera ido en señal de protesta. De protesta. Y yo creo que otros hicieron lo mismo. Ya, es posible. O sea, lejos, con malas condiciones, menos ganas daban, digamos. ¿Puede ser o no? Yo creo que no solamente puede, ojalá que haya sido así. La cosa es la línea justamente de un laicado participativo. Somos parte de la iglesia, no somos servidores de los obispos. ¿Sabe, padre, que hay un tema súper San importante Ignacio, que tiene que perdona, ver? San Ignacio de Antioquía, dice el siglo II, allí donde está el obispo, ahí está la iglesia. Pero eso mismo que dijo San Ignacio de Antioquía en el siglo II, uno puede decirlo también hoy día. Y entonces, allí donde está el pueblo de Dios, ahí está el obispo. ¿Qué pasó No, que pero esta espérate, iglesia se antes- distanció de la gente? ¿Qué pasó que aquí se generó un quiebre? ¿Qué pasó con la manera de ejercer el poder desde la iglesia? La gente no le creyó a la iglesia, nomás. La gente no le hizo caso a la iglesia. La gente no fue porque no quería ir nomás. Así de simple. Si el tema no es menor. Cuando tú tienes un caso tan fuerte como este, ¿de acuerdo? Y cuando tú tienes una iglesia, y ahí yo le planteo al padre, que lo ha dicho en otros textos, pero en otros contextos, cuando tú tienes que proponer, no imponer, y tú estás imponiendo algo, es muy complejo. Hoy día tenemos instituciones que imponen, no proponen dentro de la iglesia. Y cuando tú tienes imposiciones, la gente no quiere que le impongan las cosas. La gente quiere efectivamente escuchar. Lo que pasa es que, claro, hay un dogma y hay que aprenderlo y todo, pero hay una realidad cotidiana, y esa realidad cotidiana hay que hacerse cargo. La iglesia tiene que hacerse cargo de la realidad cotidiana. Este Papa, en ese aspecto, ha sido maravilloso. Este Papa acoge al homosexual, plantea en su momento determinado, de acuerdo a la posibilidad de que no el celibato. ¿Te das cuenta? Y lo dice, ¿de acuerdo? Porque no es dogma. Lo plantea. Entonces, tú tienes a un personaje hoy día, que es el Papa Francisco, que está dando pasos que son muy complejos dentro de la iglesia y le ha costado un mundo. Seguramente le va a seguir costando. Y le va a seguir Sabemos costando. que es Imagínate lo que le complicado, pasó con Pelo hoy día, ¿de acuerdo? Le va a seguir costando. Pero está avanzando. Cuidado, está avanzando, pero con mucho cuidado también, porque hay mucha gente que no quiere que avance. Tengo que ir cerrando, no me había fijado en la hora. ¿Dónde hay que estar atento? ¿Qué tenemos que estar mirando que no pase para que esto no sea letra muerta? Para que no sea una declaración de buenos principios, principios cariñosos, pero que no pase nada. Que en las diversas diócesis suceda algo similar a lo de Osorno. Que los laicos se organicen. Que los laicos se organicen y que tengan voz, la expresen. Que se ganen esa voz, que se abran Que espacios. se haga presente, Sí. ¿no? Más aún, yo ahora tomo el tema, como lo dije antes, los párrocos. Hoy día los párrocos tienen que empoderarse. Son ellos los que van a sacar la voz. Hoy día hay mucho párroco que no lo está pasando bien, Sí. ¿de acuerdo? Y tienen una vocación, pero fuertísima. Y yo conozco párrocos que son capaces de decir no al obispado, ¿de acuerdo? Como en antaño algunos lo dijo, ¿de acuerdo? En su momento. O sea, estamos Y llamando a fíjense, empoderarnos Estamos llamar a aquí. empoderar al mundo católico, al párroco con su feligresía, ¿de acuerdo? Pero no colocarse en contra, esto es bien importante, porque la gente que no lo Está malentienda, no colocarse en contra del obispado, sino trabajar con el obispado y que el obispado se dé cuenta. Y si no se da cuenta, bueno, vamos en el proceso de transición. Tendrá que venir el cambio y vendrán otros. Este es un llamado solo para valientes, Soledad. No, yo también creo que Así es. no podemos pensar en la iglesia sin la oración. Yo creo que aquí hay que empoderarse, pero también hay que estar rezando. El Papa lo pide, y lo pide de corazón, porque él sabe que este cambio también requiere de algo más de arriba. Y en ese sentido también nos pide a nosotros como laicos que nos pongamos en un estado de oración profundo, porque lo que se viene para adelante son cambios importantes y que él necesita de nosotros en ese sentido. Lo hace en comunión con nosotros. Soledad, los laicos están orando. Sí, es que ya lo están haciendo, o si no, no se darían cuenta. Es decir, el poder de la oración está funcionando. O si no, esto no funciona. Por eso que Entonces, es importante... el cambio que viene, claro que viene con la oración, claro que viene con el párroco, claro que viene con la feligresía, pero no cabe la menor duda que aquí viene otro elemento que a lo mejor lo podemos llamar más trascendente, ¿de acuerdo? Que se nos escapa a nosotros en esta conversación. Les agradezco. El Papa va a estar con los obispos de Chile
muy alrededor de Pentecostés. Sí, se nos viene, Así se es, nos viene. se nos viene. Les agradezco haber participado y recordar esos hombres que hoy día vimos en Roma, que no eran los mismos de hace 8 años atrás. Hoy día estaban empoderados, hoy día estaban fuertes, eran hombres que vencieron el miedo y que representaban a tanta gente que hoy día sigue teniendo miedo. Entonces, agarrarse de esa fuerza de estos 3 chiquillos que ya no tienen nada de chiquillos, sino que eran unos tremendos señores enfrentándose, pidiendo respuestas, pero amables, cariñosos también. Muchas gracias. No, gracias. Mucho gusto. A la vuelta de muchas comerciales, gracias. seguimos nosotros. El ministro de Salud aseguró hoy que los derechos de las mujeres no se verán afectados con el cambio al protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales. Emilio Santelices se convirtió hoy en el primer ministro interpelado por la oposición en el Congreso. Menos de 2 meses lleva el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ya cuenta con la primera interpelación a un miembro de su gabinete. El ministro de Salud, Emilio Santelices, fue interrogado en la Cámara de Diputados sobre el cambio que realizó en el protocolo de objeción de conciencia, la ley que despenaliza el aborto bajo 3 causales. ¿Me podría decir cuántos puntos del protocolo original modificó? Lo fundamental que nosotros hemos cambiado fue precisamente resguardar el derecho a las mujeres a poder acceder a atención, toda vez que sabemos que el sistema público no cuenta con todas las capacidades para poder atender a la población. Los argumentos son falaces y que durante esta interpelación eso va a quedar absolutamente demostrado. Y ahora voy a una nueva pregunta. Ese fue el fundamento del ministro durante toda la interpelación. Este nuevo protocolo, dice Santelices, permite que un centro de salud privado asuma la carga asistencial del sector público en el caso de abortos. Sin embargo, la piedra de tope es que algunos de estos centros privados se declararon objetores de conciencia. Estamos resguardando el derecho que las mujeres han adquirido, sino que también resguardar el derecho a la objeción de conciencia que puedan tener otras personas. El ministro con su respuesta me hace haber deseado hoy día haberme puesto una polera que hizo famosa una mujer en el Festival de Viña. Molestia causó en la oposición el hecho que el nuevo protocolo solo pide que los centros objetores de conciencia deriven a la paciente a otro servicio de salud. Esto sumado a que estos mismos centros objetores siguen percibiendo recursos a través de contratos con el Estado. Que los derechos de las mujeres no van a ser vulnerados y para ello tenemos que hacernos cargo de la pesada mochila que hemos recibido, pero que no le vamos a hacer el quite. La vamos a tomar no como una justificación, sino que la vamos a tomar como un aliciente, no para enrostrarlos, sino para invitarlos, porque aquí está Chile por delante, están los pacientes por delante, y sobre eso no quepa duda, este ministerio se va a hacer cargo de eso. Luego de esta interpelación, algunos parlamentarios de oposición están estudiando la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro Santelices. En estado crítico, conectado a ventilación mecánica, permanece internado en la UCI el líder de los 3, Álvaro Enríquez. Este martes, el músico fue sometido a un trasplante de hígado en la clínica Las Condes. Según su equipo médico, el ícono del rock chileno vive horas cruciales. Cuando por primera vez te vi, supe que... Álvaro tiene un daño hepático crónico, producto de una adicción al alcohol. Desde que lo conocimos a la fecha, él estuvo a lo menos 6 veces hospitalizado en esta institución por periodos entre días a semanas, porque su condición lo requería. Eso tomando en cuenta que el doctor Javier Bram lo trata desde septiembre del año pasado en extrema gravedad con un deterioro importante en su hígado. El líder de los 3, Álvaro Enríquez, fue sometido este martes a un trasplante en la clínica Las Condes. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Evidentemente, dado las pocas horas de postoperatorio que lleva, todavía está en una condición bastante crítica, conectado a ventilación mecánica. Por eso las 48 horas posteriores a la operación son cruciales. Según el jefe de trasplante, el músico ingresó hace unas semanas a la lista de espera, una que fue más compleja al tener que coincidir con el grupo sanguíneo B, uno poco frecuente al que Álvaro pertenece.
En Chile, igual que en todo el mundo, los pacientes se trasplantan por gravedad. Y él era el paciente más grave en este país, compatible con el donante que hubo. Álvaro estaba muy deteriorado en su salud, entonces fue justo a tiempo y faltan palabras para agradecerle a la familia y al donante. Además de las 6 veces que debió ser internado según su hepatólogo, el resto del tiempo tuvo que cumplir cuidados extremos en su casa. Según explica, no podía realizar actividades normales. Una de ellas fue la que quedó registrada en este video durante el verano en Talagante. Claramente él, cuando yo lo vi, ya estaba en un periodo de abstinencia. Él tenía claro que estaba enfermo del hígado, tenía claro cuál era la causa. No me gustaría hablar exactamente de los detalles personales de la vida de Álvaro, pero sí te puedo hablar que Álvaro pertenece a una generación donde el gen autodestructivo estaba sumamente presente. Según Julio Oces, paradójicamente este periodo está marcado por la muerte de Kurt Cobain en los 90. Creo que la autodestrucción pasó a ser parte del negocio, pasó a ser permitida e incluso me atrevería a decir que la autodestrucción pasó a ser celebrada. Gonzalo, ¿en el futuro se podría de repente contactar con la familia que donó el órgano? Entiendo que eso es una donación anónima y no creo que haya posibilidad de contactarlo, pero reiterarle nuestro agradecimiento y no sé, es algo fuerte lo que sucedió y espero que ellos encuentren consuelo también a su proceso personal. Según los médicos, desde ahora Álvaro deberá consumir fármacos de por vida para evitar que su cuerpo desconozca el órgano. De evolucionar bien, el músico podría retomar sus actividades normales. Existe preocupación y angustia en el entorno de 2 jóvenes chilenos que están detenidos desde agosto en Malasia y ahora arriesgan ir incluso a la horca, tras ser vinculados con un homicidio en ese país. Se trata de Felipe Ociadask y Fernanda Candia, ambos amigos que se encontraban de vacaciones en Malasia en agosto del año pasado al momento de ser detenidos y ya llevan 7 meses en una prisión de Kuala Lumpur. Sus familiares piden desesperadamente a la Cancillería chilena que intervenga mediante el consulado y reciban la asistencia que ambos jóvenes necesitan. Según palabras del padre de uno de ellos, Ociadask y Candia se habrían visto involucrados en una riña que terminó con un fallecido, aseguran de modo accidental, por lo que ahora arriesgan una pena que les podría llegar a significar la muerte mediante el ahorcamiento. Intentamos tomar contacto con los familiares de uno de los jóvenes en Viña del Mar, pero no tuvimos respuesta. En tanto, esta tarde la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería se refirió al caso y a los accidentes y a las acciones que está llevando la representación de Chile en Kuala Lumpur. Nosotros, nuestro trabajo se refiere a prestar asistencia consular a un ciudadano chileno que tiene problemas. Cualquier hijo de esta tierra que tenga dificultades en el exterior puede contar con los cónsules para que lo apoyen, para que lo sostengan, para que lo acompañen. Lo hemos hecho en este caso y lo vamos a seguir haciendo. El cardenal australiano y tesorero del Vaticano, George Pell, enfrentará un juicio por viejas acusaciones de abuso sexual a menores de edad. Se trata del número 3 del Vaticano y del más alto representante de la Iglesia Católica que se enfrenta a un proceso legal por esta causa. Por años, el cardenal George Pell fue la figura católica más poderosa de Australia. Su nombre llegó a barajarse entre los potenciales sucesores del Papa emérito Benedicto XVI y se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del Papa Francisco, quien lo designó tesorero del Vaticano. El número 3 de la jerarquía católica, que a sus 76 años ve cómo todos esos logros quedan opacados por el nuevo título que hoy lo tiene en las portadas mundiales. El más alto representante de la Iglesia Católica en ser juzgado por agresiones sexuales. Estoy ansioso porque llegue el día que tenga que ir a la corte. Soy inocente de esos cargos, son falsos. La sola idea de abusos sexuales es detestable para mí. Esa ha sido la línea que Pell ha seguido y todavía mantiene desde que múltiples acusaciones se iniciaron en su contra hace décadas atrás.
Este martes, un tribunal de Melbourne lo inculpó por varios casos de agresión sexual. Después de escuchar más de 30 testimonios de presuntas víctimas durante 4 semanas, las autoridades determinaron que existen las pruebas suficientes para enjuiciar al poderoso cardenal. Púdrete en el infierno, George Pell. De los cargos, lo único que se sabe es que habrían sido cometidos en 2 épocas diferentes, unos entre 1976 y 1980 cuando era sacerdote y otros entre 1996 y 2001 cuando fue arzobispo de Melbourne. Todas acusaciones que el abogado de Pell atribuye a personas con problemas mentales. Todo este tiempo he sido completamente coherente y claro en mi total rechazo a estas acusaciones. Los procedimientos ahora me ofrecen la oportunidad de limpiar mi nombre y luego regresar aquí a Roma para trabajar. El caso ha sido llevado con bastante hermetismo, tanto por la Iglesia Católica como por la justicia australiana, pero se sabe que Pell no es solo acusado de cometer abusos sexuales contra niños hace unos 30 años, sino de encubrirlos. George Pell es una figura poderosa en Australia y ahora se ha convertido en un poderoso símbolo internacional también. Así que si es hallado responsable, eso le dará esperanza a los sobrevivientes de abusos de todo el mundo de que cualquier persona puede ser responsabilizada, sin importar la posición que ocupe. Esta inculpación coincide con el fin de una larga investigación que el gobierno australiano inició en 2012 en la que se determinó que las instituciones del país fallaron de una forma alarmante en la protección de niños durante 60 años. Se confirmó que más de 1.800 sacerdotes australianos están involucrados en el abuso de casi 4.500 menores de edad. George Pell reconoció sus fallas respecto a los curas pederastas, pero dijo que desconocía las agresiones sexuales. Durante años, George Pell ha culpado a todos los demás en lugar de culparse a sí mismo, pero ahora la culpa recae sobre él y debe ir a juicio. El juicio contra Pell podría durar al menos 10 meses, un periodo que no solo determinará el futuro del poderoso cardenal, sino el de una iglesia católica ya sacudida por una ola de acusaciones sexuales contra sus miembros a nivel mundial. Y antes de la pausa recordamos la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl. La pregunta de hoy día que lo invitamos a contestar es la siguiente: ¿en qué se traducirá el perdón del Papa hacia las víctimas de Caradima? ¿Sanciones canónicas? ¿Cambios en la jerarquía chilena? ¿Investigaciones judiciales? ¿No habrá grandes cambios? Contéstenos. Ya a la vuelta le vamos a tener los resultados de esta encuesta de nuestro fanpage. Y volvemos al último bloque de este Vía Pública con la respuesta a la pregunta que le presentamos en nuestro fanpage y en la cual usted pudo participar. La pregunta de hoy día era a propósito a lo que pasó en Roma durante la tarde. ¿En qué se traducirá el perdón del Papa hacia las víctimas de Caradima? Sanciones canónicas, 13%. Cambios en la jerarquía chilena, 24%. La gente cree que va a haber cambios. Investigaciones judiciales, solo un 3%. ¿No habrá grandes cambios? 60% cree que no van a haber cambios. Ojalá que se equivoquen. Y ahora vamos a ver qué dice el portal de noticias de 24 horas. Información relevante. Desde este jueves suben todos los combustibles por segunda semana consecutiva. La variación más alta la registra la Parefina, ojo, cuyo precio va a subir en 14.3 pesos. Toda esta información la encuentra en 24horas.cl. Veamos cómo va a estar el clima. En este minuto tenemos 13 grados.1. Ya se nota el frío y está nublado. Mañana, el día jueves, parcial 24 grados, mejor. Y el viernes también parcial 22 grados. Escuchamos a Mon Laferte, quien será la encargada de conducir la próxima ceremonia de los premios MTV Millennium Awards en su versión 2018, evento que se realizará el domingo 3 de junio en Ciudad de México. La cantante nacional dijo estar muy emocionada con la oportunidad de participar en la conducción de la premiación más divertida de Latinoamérica. Recordemos que Mon Laferte
compite además en 2 categorías en los premios MTV. Una de ellas como mejor video del año por Antes de ti, canción con la que cerramos este Vía Pública. Muy buenas noches.